Pablo Gutiérrez, un gusto tenerlo acá en nuestro show. Profesor Escarra. Y bueno, vamos a dar comienzo con nuestra emisión de hoy. Bueno, pues buenas tardes a todos amigos, televidentes, público y a todos los miembros de esta gran producción. Hoy vamos a hablar sobre un tema de gran interés para nosotros como mexicanos y pues para la cultura en general. Nosotros sabemos muy bien que una de nuestras más importantes civilizaciones del tiempo prehispánico y en Mesoamérica fue la mexica o azteca. Estos mexicas, hoy vamos a hablar en especial, no de su cultura, sino de dos de sus grandes guerreros, bueno, sectas de guerreros, los guerreros jaguar y los guerreros águila respectivamente. Y vamos a hablar sobre su importancia en la civilización, en el impacto que tuvieron, cómo se formaban, qué es lo que hacían y qué tenían de especial cada uno de estas figuras representativas. Entonces, comencemos. Demos comienzo con el programa de hoy. Y bueno, como dijo ya mi compañero, el antropólogo Gutiérrez, vamos a empezar con este video, en el cual vamos a hablar sobre una de las órdenes más importantes dentro de la estructura guerrera y militar mexica, que vienen siendo los guerreros jaguar y los guerreros águila respectivamente. Al momento en el que se forma la Triple Alianza y derrotan en Azcapotzalco por el poder mexica, con todo el grupo de confederados surge un grupo militar, en este caso los guerreros águila, que están relacionados con Huitzilopochtli y con el Sol. Estos guerreros o estas órdenes eran evidentemente de la clase alta. Principalmente iban siempre con su yelmo, una capa asimilando las alas de un águila y que vestía con el cuerpo que estaba conformado por las plumas y elementos parecidos al algodón para asimilar el pelaje de un águila. Cierto. Y bueno, prosigo. Un claro ejemplo de esta vestidura o de su armamento lo encontramos en una escultura que está en el Museo de Sitio del Templo Mayor, donde encontramos un sujeto con sus alas, peto, plumas, guaraches, y algo que se relata es durante los combates. Llevaban un arma como el macehuil. Estos guerreros eran generales. Un claro ejemplo de esta vestidura o de su ornamento lo encontramos en una escultura que está en el Museo de Sitio del Templo Mayor, donde encontramos a un sujeto con sus alas, peto, plumas, guaraches, y algo que se relata que se usaba durante los combates, que es llamado un macahuitl. Como su espada, ¿no? Exactamente. Estos guerreros eran generales o de alguna forma de un rango militar alto. Estoy seguro de que era impresionante de alguna forma encontrarte a una de estas personas durante la época en la que existieron. Y bueno, para destacar aquí la importancia que tenían estos guerreros águilas, disculpa, podemos notar que pues, su cara era puesta en los billetes de antigua circulación de la época. Bueno, no de la época, sino más como poco antes de la época de Porfirio Díaz y después de la época de Porfirio Díaz es cuando se empezó a usar, porque se sabía que estos guerreros no solo eran representantes en combate, sino que también eran los representantes políticos y sobre todo espirituales, porque pues como sabemos en esos tiempos no era tanto como un presidente o un rey como en estos tiempos, sino alguien que regía y sabía cómo mandar con sabiduría. Entonces, bueno, prosiga. Muchas gracias por su aportación, señor Gutiérrez, y vamos a proseguir. Como estaba diciendo, estos personajes eran muy importantes, y eso lo podemos ver porque tanto en el Museo del Sitio del Templo Mayor y en unos murales que hay en el Palacio Nacional, es una de las órdenes guerreras importantes y además está asociada con Huitzilopochtli y con el Sol. El Templo de los Guerreros Águila se encontraba al norte del Templo Mayor, y ese sí ha sido escarbado arqueológicamente, porque me parece que el del guerrero jaguar no ha sido... Sí, no, todavía no, desafortunadamente, pero bueno, más adelante platicaremos sobre ello. Disculpe. Bueno, se le conoce como el Templo de los Guerreros Águila, y ahí se encuentran esculturas como esta de un guerrero águila y esculturas de Mictlantecutli. Sí, también representaciones, según entiendo, de cómo los entrenaban desde pequeñas edades para ir ascendiendo de nivel. Así es. Entonces, ¿cómo ascendían de nivel? Próximamente. Después del corte comercial. Después del corte comercial. Pues ya hablamos suficiente sobre guerreros águila por ahora. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre los guerreros jaguar? ¿Cómo eran sus costumbres? Cuente. Bueno, también tenemos, como acaba de mencionar mi compañero, a los guerreros jaguar. Ellos estaban por el otro lado más asociados con Texcaltipocla. O sea, más asociados, si los guerreros águila estaban con el sol, nosotros, los guerreros jaguar, estaban con el lado más oscuro del mal.
Y también esa era una de las razones por las que la gente no los admiraba tanto y tenían como un menor rango, no solo militar, sino también político y social. Y entonces, bueno, como sabemos, los guerreros se dividían por diferentes acciones. No eran los únicos los guerreros jaguar y los águila contra el mundo, sino que los guerreros águila eran más de pensar, sobre estrategas específicamente, y los guerreros jaguar eran más de ejecutar. Mi compañero Javier ya mencionó, pues los guerreros águila estaban ubicados al norte del Templo Mayor. La zona norte del Templo Mayor, y ya esta zona ha sido escarbada y arqueológicamente comprobada, esculturas, todo. Pero desgraciadamente el gobierno no ha dado los suficientes implementos económicos y bueno, constructivos como para lograr esta excavación al lado este de lo que es el Templo Mayor, que es donde se encuentran las ruinas de lo que en su momento fue el glorioso templo donde los guerreros jaguar se edificaban, planeaban y vivían en sí. Pero entonces ahí se preparaban para la guerra, y aquí es donde preparaban desde muy pequeños. Aquellos que les veían aptitudes, pues los volvían de acuerdo a guerrero jaguar, guerrero águila o para lo que fueran aptos. Bueno, y en estos templos, que eran de gran importancia, no solo vivían ahí, sino que también la gente de Tenochtitlan importante, vaya, venían a presenciar o a formar parte de rituales, bailes, ceremonias y hasta sacrificios se realizaban en estos lugares. Tanto de los jaguares. Tanto en el templo de los jaguares como en el de los águilas. Y bueno, ahora yo creo que recientemente escuché en la investigación sí, que pues en el templo de los guerreros águila acaban de encontrar rastros de hemoglobina, lo cual ya sabemos todos que conforma la sangre, en lo cual nos hace pensar que los guerreros águila en sus templos practicaban ya sea sacrificios o mutilaciones de sus propios órganos, lo cual a mí me parece bastante enfermo, pero pues ya que era la cultura de esos tiempos, ¿no? Pues claro, en ese tiempo pues claramente era un honor ser sacrificado para los dioses. Sí, bueno, al encontrar estos también encontrar rastros no solo de hemoglobina en el templo águila y un tanto en el templo jaguar, de investigaciones no gubernamentales que se han hecho. También se informa que los guerreros, sobre todo los águilas, que es de lo que tenemos la información más concreta, por así decirlos, se formaban en el Tepozcali, así se le llamaba, donde se preparaban para la guerra y, pues, como ya comentamos, ceremonias, rituales y todo. También, bueno, creo que estamos listos para decir cómo era que nuestros guerreros iban subiendo de aprendiz, iban subiendo hasta que finalmente, pues, tenemos innumerables gobernadores guerreros, águila, jaguar. Sí, pues, sí. También parte de la nobleza eran estos guerreros. Pues, pero antes de hablar de cómo subían de rango, vamos a hablar de cómo eran entrenados de chiquitos. Okay. Bueno, principalmente en los guerreros águila, ellos eran entrenados desde que eran casi niños chiquitos hasta que tenían 14 años por su familia. Y luego ya cuando cumplían los 14 años sean llevados al Tepozcali para ser entrenados ahí como guerreros. Sin embargo, solo los guerreros que mostraron tener astucia y capacidad de liderazgo eran escogidos como guerreros águila. Sobre todo pensamiento, ¿no? Claro, porque eran como los estrategas de este armamento mexica. Y bueno, para que uno pudiera formalmente ser parte de los guerreros águila, la ceremonia de inicialización de estos guerreros, uno tenía que ir al campo de batalla y captivar a su primer prisionero. Ya, el primer prisionero era muestra de que tú eras un guerrero águila. Y pues eso nos lleva a la forma en la que subían de rango. Pues después de que ya eran guerreros águila, por cada prisionero que fueran captivando, dependiendo de si captivaban muchos o pocos, iban subiendo de rango hasta pues formar parte de la nobleza. Bueno, eso es con los guerreros águila. ¿Por qué nos cuentas un poco sobre los guerreros jaguar? Bueno, los guerreros jaguar también eran muy parecidos y sobre todo, pues sí, la formación era demasiado parecida. Lo que cambiaba era el tipo de conocimiento y de fuerza que cada individuo mantenía. Entonces, también, como dice mi compañero, se me hace interesante ese punto de que los que más capturaran, no los que más mataran, como en algunas otras civilizaciones de terror, de sangre. Lo que les importaba a nuestros antepasados mexicas no era la sangre, no era
no era gobernar el mundo, sino lo que se le importaba era tener mano de obra, sobre todo para la agricultura, que era lo principal en estos tiempos. Y pues de eso servían los guerreros, y también como una forma de respeto, porque aparte nosotros queremos, así que los sacrificios y todo eso era como algo absurdo, podríamos decirlo. Pero para ellos la muerte no solo era un acto, no era algo de tristeza, sino que era era un honor morir. Entonces, ¿por qué darle ese honor a quienes son sus enemigos o a quienes los han traicionado? Por eso era que los trataban ahora sí que como esclavos. Y, y entonces por eso era que se necesitaba, para ir subiendo de rango, los prisioneros y también batallas decisivas y todo esto. Los guerreros jaguar también tenían un importante punto de su entrenamiento, que era, como su nombre lo dice, el jaguar. Es aquel que va entre la selva, entre el bosque, buscando sobre todo pues a su presa, ¿no? Entonces tenían que acechar. Ellos eran principalmente los que iban al frente de batalla. Mientras que los guerreros águila se les llamaba águila no solo por el ave que era abundante en esta zona, sino porque ellos observaban, y como sabemos todos, el águila sobrevuela el campo de batalla. Y ellos lo que hacían era ver el panorama y saber cómo atacar y decidir. Entonces los guerreros jaguar y los guerreros águila estaban comunicados entre sí, no se llevaban también, había obviamente sus diferencias, claro, como acá. Pero los guerreros águila eran los que observaban, y por eso tenían una vista panorámica y el pensamiento abierto de saber cómo atacar en unos minutos, si saben que aquí están nuestros guerreros y pues que en cualquier momento podríamos ser masacrados o nosotros masacrar. Entonces ambos tenían su punto decisivo en cada batalla y en cada momento de la historia. Y yo creo que hasta que no sigan las excavaciones o empiecen las excavaciones en el templo de los jaguares, podremos saber más a ciencia cierta, exactamente. Y bueno, pues algo que cabe también resaltar es que en esa época el águila representaba más o menos la libertad, el poder volar y el poder ver el campo enemigo con sabiduría y saber dónde atacar, mientras que los jaguares eran un depredador salvaje. Por eso se le llama así a estos diferentes tipos de guerreros, porque uno es más, digamos, el músculo y el otro más el cerebro, en mi opinión. Y ambos, puede sonar como que unos son los bruscos y otros los que piensan, pero como sabemos, si uno solo no podría hacer lo que los dos hacen, se complementaban, y eso era lo que los hacía tan fuertes, una nación guerrera tan fuerte y tan sabia. Creo que pocas cosas caben mencionar, me parece que tienes algo más que aportar. Un punto importante que olvidé mencionar es que ambos guerreros águila y guerreros jaguar requerían de un cierto número de prisioneros para poder, por combate, para poder ir subiendo de... Como ya mencioné, con el guerrero águila solo era una persona, pero con el guerrero... Los guerreros jaguar se sabe perfectamente que se requería 6 por combate, pero esto también tiene que ver con... Podrá variar. Y pues bueno, por último vamos a, como ya dijimos, el tiempo que estos guerreros, grandes guerreros de nuestra historia mexicana y prehispánica en especial, como dijo mi compañero, surgieron cuando la Triple Alianza logra derrocar a Azcapotzalco, exactamente. Y pues caen estos guerreros hasta un poco después de la conquista, hasta tiempos de la derrota de los mayas, es cuando ya se desvanecieron por completo. Bueno, me parece que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver la locución. Y pues yo creo que para terminar, como que hace falta revivir la historia. De este modo. Revivimos ¡la historia! También ahí, en esos mismos templos, individualmente los águila y los jaguar se autosacrificaban recientemente.